De Nicolás Mamaduro hay serias sospechas sobre su origen nacional, pero de Alex Saab estamos completamente seguros de dónde viene. El empresario colombiano Alex Saab, uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab. Es un empresario barranquillero que logró convertirse en uno de los hombres más poderosos en Venezuela. ¿Cómo es eso que han nombrado ministro a un hombre que no es venezolano? Cosa que sería normal si quien preside supuestamente el país tampoco es venezolano. Lo que no vemos sobre el caso Alex Saab hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Bienvenidos a Fuera de Orden, gracias por estar acá, gracias por suscribirse al canal, por permitirnos el honor de recibir sus likes. Dale me gusta al video, gracias por suscribirte, gracias por seguir acá. Especial agradecimiento a quienes nos otorgan el privilegio de financiar la elaboración de este programa suscribiéndose a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es ese apoyo el que nos ayuda a seguir, el que nos permite seguir diciendo todos los días que la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar no los verás salir. Te van a romper las piernas para venderte la muleta. Después que te las vendan te la van a expropiar. Te obligarán a ponerte, sin embargo, de rodillas a agradecerles por todo lo bueno que han hecho por ti, aunque no hayan hecho nada. Te matarán de hambre, te quitarán la luz, te quitarán el agua, se burlarán de ti. Ellos vivirán felices, tú vivirás amargado, te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. ¿Qué? No te gustó que te lo dijera. Ahora, eso es porque eres un maldito chavista. Fuera de aquí, sabandija. A todos los demás, bienvenidos. Y seguimos. Es verdaderamente lamentable que nosotros hayamos degenerado a este nivel en el que estamos en cuanto a nuestro orgullo nacional. Por eso es que yo entiendo a tanto muchacho que anda por allí. De verdad, créanme que los entiendo. Por eso es que yo entiendo a tanto muchacho que anda por allí respondiendo a la afrenta que significa haber nacido en un país que les niega la nacionalidad imponiéndole el maldito chavismo criminal, valga la redundancia. Entiendo a muchos de esos muchachos que hoy intentan responder a la existencia del chavismo diciendo que son nacionalistas. Los entiendo perfectamente, perfectamente. Porque cuando uno ve la desgracia que significa el entreguismo que el chavismo ha constituido, uno comprende que la única vía que hay en este momento para combatir al chavismo no solamente es a través de la acción armada, sino también de la justificación nacionalista. Si algo tenían en común Betancur y Pérez Jiménez en el 45 y en los años sucesivos era el nacionalismo. Si algo tenían en su mente los jóvenes del año 28, los jóvenes del año 36, los jóvenes del año 45, los jóvenes del año 58, era la necesidad de que Venezuela tuviese en sus propias manos el desarrollo de su propio destino. Que sus recursos fuesen explotados en función de los intereses nacionales y no de los intereses extranjeros. En algunos momentos eso llevó a equívocos. Sin embargo, dichos equívocos considero yo que fueron equívocos de buena fe. Creo que Pérez Jiménez, miren para dónde voy. Todo el mundo sabe cuál es mi posición con respecto a Pérez Jiménez y el juicio negativo que tengo de su presencia en la historia. Sin embargo, yo creo que cuando Pérez Jiménez decidió nacionalizar la CanTV sacando el capital privado de la compañía anónima Teléfonos de Venezuela, en su gobierno, en su gobierno dictatorial, lo hizo de buena fe. Él pensaba que esa empresa debía estar en manos del Estado por razones de interés nacional. Yo creo de la misma manera que Carlos Andrés Pérez actuó de buena fe cuando creyó que era una buena idea nacionalizar la industria petrolera. Yo creo que han actuado de buena fe los fundadores de las políticas petroleras nacionales cuando decidieron dejarle al Estado la propiedad del suelo y del subsuelo. Pero el hecho de que hayan actuado de buena fe no quiere decir
que esas actuaciones hayan sido positivas para el país, visto todo lo visto en estos años, ¿verdad? En tal sentido, amigos míos, tengo en este momento la preocupación de que el chavismo como organización criminal no ha sido debidamente evaluada como una organización enemiga de la nación. Escúchese bien, enemiga de la nación, enemiga de la idea de Venezuela, enemiga de la idea de nuestra nacionalidad. Y hay suficientes puntos donde evaluar esto. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con Alex Saab? Que la noticia es Alex Saab. Es parte de la noticia. Cuando usted ve que Hugo Chávez llega al poder, el maldito ese, y lo primero que hace es, inclusive antes de llegar al poder, es entregarse a los brazos de uno de los peores enemigos de la nación venezolana, como lo era el hijo de puta de Fidel Castro. Cuando usted ve que la segunda cosa que hace es construirse una constitución a su imagen y semejanza y a su medida, donde lo primero que hace es cambiarle el nombre al país para ponerle el remoquete ridículo de República Bolivariana. Cuando luego permite el ingreso a la administración de recursos del Estado y de áreas sensibles del Estado de personal cubano castrista, dirigidos por Fidel desde La Habana. Cuando se entrega a los intereses de la satrapía castrista por mera ausencia de padre, porque el problema que tenía Chávez era que entre todas las carencias que tenía muchas, tenía la carencia de afecto. Entonces resulta ser que como su papá y su mamá fueron par de sabandijas que no lo supieron criar y que no le dieron el afecto que él consideraba que necesitaba, bueno, entonces el señor se buscó a un padre sustituto, que es el sádico de Fidel, que bueno, que parece que le daba salud, le sacaba los gases dándole salud de pelotero, y con eso lo enamoró, y con eso le llenó sus deficiencias de afecto. Pero cuando vemos que luego Hugo Chávez decide convertirse en el demoledor de los símbolos que sustentan nuestra nacionalidad, nos damos cuenta de que el tipo es un enemigo de la nación. Cambiar los símbolos, ¿qué significa? Y la gente cree que esto es tontería. No, bueno, es que es una cosa simbólica. No. La nación, ¿qué es? Sino la suma de todos esos elementos simbólicos que nos unen como pueblo, como parte, pueblo en el sentido no demagógico, sino en el sentido inclusive político y legal del término. ¿Qué es una nación? Sino un conjunto de personas que se agrupan alrededor de elementos como el mismo idioma, la misma religión y los mismos símbolos que le dan significado a su existencia. ¿Qué une lo nacional? ¿Qué es lo nacional venezolano? Su música, su forma de pensar, el territorio donde se asientan, el orgullo por ese territorio, los símbolos patrios, la figura de Bolívar y sus próceres, el caballo mirando, corriendo hacia adelante y mirando hacia atrás, porque es el caballo brioso, el caballo rebelde, las 7 estrellas de la bandera amarillo, azul y rojo, el himno nacional, pero también el día del árbol, el himno al árbol, el día de la bandera, que es el 12 de marzo, el día de la independencia, el día de la declaración de la independencia, como normalmente se le llamaba, el día de la raza, como llamábamos al 12 de octubre. Todo eso, la música que escuchamos, la religión que profesa la mayoría, los símbolos religiosos con los cuales se identifica la sociedad, porque aunque no sea católico, todo el venezolano sabe quién es José Gregorio Hernández y sabe quién es María Leonza, aunque no le guste la brujería. Es decir, hay una simbología que nos unifica. ¿Qué hace Chávez entonces? Tumba la María Leonza de la avenida de ahí de la Fajardo. Voltea el caballo. Modifica la bandera. Cambia la fecha de celebración del Día de la Bandera. Convierte a connotados sádicos, delincuentes y asesinos en próceres. El caso de Zamora, el caso del Che Guevara, el caso de cuantas sabandijas se encontró por el camino. Empieza a crear de la nada simbologías
que no tienen cómo sustentarse, que el carácter afrodescendiente, cuando si algo es verdad en Venezuela, es que a pesar de tener una presencia africana importante en los orígenes de Venezuela como Capitanía General, el vínculo con África se perdió bien temprano. Hasta el punto de que en Venezuela, siendo como somos un país mestizo, no existe la profundidad del sincretismo religioso como lo puede existir en Cuba, en Haití, en República Dominicana, en Puerto Rico. ¿O es que acaso que existe la santería en Venezuela? Por supuesto que existe. Y ese es un sincretismo importado. Pero la población de Chichiriviche de la costa, cuando celebran a su santo patrono, no celebran a un patrono africano, celebran a San Miguel Arcángel. Cuando en el pueblo de Naiguatá, sus 54 fiestas patronales al año, porque tienen más fiestas patronales que semanas del año, allí las celebraciones que hay, las sincréticas, están siempre alrededor de la Iglesia Católica. Inclusive los diablos danzantes están siempre alrededor de lo católico, no alrededor de lo africano, a pesar de que hay, por supuesto, la presencia de los tambores y todo lo demás. Pero le rezan a San Juan. No le rezan a Ogún, a Eleguá, a Changó en las grandes celebraciones, sin negar de que existe una presencia real de la santería. En tal sentido, todos esos elementos, cuando Chávez se mete con ellos, lo que hace es declararse como anti-venezolano. Demoler la nación para crear una nueva. Una nación nueva donde, para variar, el tipo decide dejar como su sucesor en la presidencia a Nicolás Mamaduro, que no nació en Venezuela y que además de eso es también desde lo más profundo enemigo de lo nacional. Porque ¿qué es lo que ocurre aquí? Estamos hablando, y esto es importante decirlo, que Nicolás Mamaduro, al haber nacido en Colombia, cosa que no es ningún delito, porque ser colombiano no es malo. Lo que es malo es negar ser colombiano, eso sí es malo, como hace Nicolás Mamaduro. Entonces, odia la Colombia en la que nació, porque siente que es una afrenta decir que es colombiano, y odia el país de la nacionalidad que asumió. Porque siempre en Venezuela fue tratado como lo que es, como un extranjero. Y en su niñez, a su padre y a su madre, que eran inmigrantes ilegales en el territorio venezolano y que se compraron una cédula y una partida de nacimiento para sus hijos, se les trató como lo que son, como unos ilegales. Y ese resentimiento, Nicolás Mamaduro lo lleva por dentro, siendo entonces enemigo tanto de Colombia como de Venezuela. Tan enemigo es que el tipo decidió que un connotado delincuente de nacionalidad colombiana como él se podía sumar, no solamente a hacer, fíjate tú que esto es importante, ¿en quién confió Nicolás Mamaduro su dinero? ¿En quién convirtió en principal testaferro? Hasta en eso es antinacional, ni siquiera escogió un testaferro venezolano, no, escogió uno colombiano, porque en él sí confiaba, Alex Saab. ¿Se les olvidó a ustedes quién es Alex Saab? Vamos a recordarlo. Uno de los hombres más buscados del mundo por la Interpol, el barranquillero Alex Saab, presunto cómplice del presidente Nicolás Maduro de Venezuela en el fraude con paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en la isla de Cabo Verde frente a las costas de África. Guillermo Gómez. Mónica, en cuanto se supo que Interpol capturó a Saab, el gobierno de Estados Unidos lo pidió en extradición. El conocido negociante barranquillero Alex Naim Saab, señalado por Estados Unidos de ser parte de una red de lavado de activos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, producto del robo de paquetes alimentarios para los pobres de ese país, fue capturado en el archipiélago africano Cabo Verde, mientras la aeronave privada en la que siempre se transportaba el colombiano se abastecía de gasolina tras un viaje que cubría la ruta Teherán-Caracas. Estamos hablando de un tipo que su principal delito, para quienes no son venezolanos y ven este programa para informarse sobre este tema, estamos hablando que este tipo era el propietario del entramado a través del cual Nicolás Mamaduro y el chavismo mantienen a los venezolanos dentro del país sometidos a través del hambre. Al tipo le daban dólares que al cambio le era beneficioso. Con esos dólares al cambio, el tipo compraba comida
fundamentalmente en México, comida que estaba vencida o por vencerse, y la llevaba a Venezuela para vendérsela a los venezolanos con una ganancia diferencial espantosa y terrible. El tipo ganaba cuando le daban los dólares preferenciales, el tipo ganaba cuando compraba y el tipo ganaba cuando vendía. Y todo ese dinero, ¿para dónde iba? Por supuesto, para sus cuentas, pero también, por supuesto, para alimentar la manutención futura de Nicolás Maduro o la manutención presente de su corte. Eso hacía el tipo. Y al tipo lo capturan en Cabo Verde porque los tenía pedidos los Estados Unidos, porque el señor había trabajado para el gobierno de los Estados Unidos como sapo. Y esto no se puede dejar de lado. El tipo era sapo de la DEA. Y le estaba contando a la DEA todo lo que se hacía dentro del chavismo. En determinado momento, el tipo se asustó, se echó para atrás, y cuando dejó de colaborar con la DEA lo precisó y dijo: como usted nos traicionó, el acuerdo que le propusimos queda sin efecto, y donde te veamos te vamos a agarrar. Y lo agarraron en Cabo Verde, luego de un largo proceso de extradición. Llega al territorio de los Estados Unidos, allí lo meten preso, empiezan a juzgarlo, y luego ocurre la gran sorpresa que nos da el gobierno de Joe Biden, ese viejo tirapeo, cagalitroso, traidor. El tipo lo indultó, le dio un indulto, un perdón presidencial, y lo devolvieron a Venezuela. Esa es la historia. Pero esta sabandija, este ladrón, este delincuente, efectivamente tiene todo lo necesario para quedarse preso el resto de su vida por todo el daño que ha causado. Y no es que lo diga yo, es que lo dicen quienes los capturaron. Alex Naín Saab Morán se encuentra actualmente bajo la custodia de las fuerzas de orden de los Estados Unidos en Miami, después de haber sido extraditado de la República de Cabo Verde para enfrentar un procesamiento en el Distrito Sur de la Florida. Alex Saab, conocido también como el contratista del chavismo, es un empresario barranquillero que logró convertirse en uno de los hombres más poderosos en Venezuela. En agosto de 2017, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunció públicamente que Saab era uno de los grandes beneficiarios de la corrupción que rondaba el plan de subsidios de alimentación del gobierno venezolano, y lo señaló de ser el supuesto testaferro del presidente Nicolás Maduro. Bueno, en efecto, el propio chavismo lo denuncia, porque yo estoy convencido, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que todos estos chavistas que han caído y que han sido juzgados en los Estados Unidos, incluyendo los narcosobrinos e incluyendo a Alex Saab, cayeron porque el propio chavismo los entrega a algunos personajes. ¿Quién entregó a Alex Saab? ¿Sería Tarek El Aissami? Lo que hay es que revisar. Si nos damos cuenta que después de la captura de Alex Saab, cae Tarek El Aissami y toda su red, y que esa red de Tarek El Aissami termina siendo asumida por gente cercana a Alex Saab, podemos sospechar entonces de que quien entregó a Alex Saab fue Tarek El Aissami. Podemos especular, porque no lo podemos comprobar, pero en efecto la echadera de paja del chavismo con ellos mismos es el juego de mano, juego de villanos que ellos han tenido todo este tiempo. Por cierto, ¿alguien tiene alguna duda de que quien le da el pitazo a la DEA para que agarren en Haití en una transacción de venta de cocaína a los sobrinos de Cilia Flores pudo haber sido también un personaje chavista? ¿Y quién más podía saber que esos muchachos andaban en eso? ¿Quién más pudo haberles echado la paja? ¿Alguien interno? ¿Quién fue ese alguien interno? ¿Todavía vive o ya cayó? No sabemos. Pero en algún momento lo sabremos. En medio de todo esto, resulta ser, oh sorpresa, que Nicolás Maduro sorprende al país, al mundo, con un gesto de infamia como este. El empresario colombiano Alex Saab, quien ha sido identificado por el gobierno de Nicolás Maduro como diplomático venezolano, firmó un acuerdo en 2018 como informante de la DEA, según reveló este miércoles un documento que hizo público el juez federal Robert Escola Jr., a cargo de este caso en el Distrito Sur de la Florida, a donde Saab fue extraditado en octubre del 2021.
El 27 de junio de 2018, SAP Morán firmó un acuerdo de fuente cooperante con la DEA y se convirtió en una fuente activa de la ley poco después, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y voz. Como parte de su cooperación, SAP Morán también participó en una cooperación proactiva. Según la Fiscalía, Saab asistió al primer encuentro con agentes de la DEA y el FBI el 8 y 10 de agosto de 2016 en Bogotá, Colombia, acompañado de sus representantes legales. En reuniones informativas posteriores, Saab Morán admitió al gobierno que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que se le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela. Estamos hablando entonces de que la gran infamia de Nicolás Maduro es haber puesto a este testaferro para que lo ayudara a someter a los venezolanos a través del hambre, que este ciudadano colombiano nunca ha defendido los intereses de Venezuela, sino que se ha servido de las necesidades de Venezuela, hasta el punto de que cuando se le puso sobre la mesa la posibilidad de actuar como informante de la DEA en contra del chavismo, lo hizo, porque el tipo no tiene patria. El tipo no tiene patria. El tipo lo que quiere es salvaguardar sus intereses. Salvaguardar sus intereses. Lo demás es habladera, lo demás es tontería. Y al final, ¿en qué termina esta novela? Tenemos información de último minuto y para ello nos vamos al canal de Telegram del presidente Nicolás Maduro Moros, que ha colocado lo siguiente. Vamos a leerlo para todos ustedes. Designé a Alex Saab como nuevo ministro del Poder Popular para Industria y Producción Nacional. Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico. Todo el apoyo para la inmensa tarea que tiene que cumplir. Ahí está la fotografía de Alex Saab, ¿se acuerdan ustedes? Lamentablemente secuestrado, torturado por el régimen norteamericano, capturado exactamente, develado todo ese plan después de que hizo un esfuerzo titánico para alimentar, traer medicina, combustible a nuestro pueblo en plena pandemia 2020, desde el 6 de junio. Estuvo en Cabo Verde y después secuestrado en Estados Unidos, estuvo al frente del Centro de Inversiones Productivas Extranjeras y ahora nuevo ministro de Producción Nacional. El mayor de los éxitos para Alex Saab. Ya la bola de este bicho. Verga, deberías trabajar en EBTV. De lo a la bola que eres. Entremos en materia. ¿Por qué yo hablaba al principio de este programa del tema del nacionalismo? Porque estamos hablando de un tipo que en principio no es venezolano. No es venezolano por nacimiento. Por lo tanto, ni siquiera pudo ser designado diplomático, como estos bichos dicen. Pero además de eso, no puede ser nombrado ministro. Su nombramiento es inconstitucional según la propia constitución que ellos se hicieron a su medida. Siendo así las cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gesto de entreguismo mayúsculo cuando se le da a este sujeto el control de las industrias básicas que sangre, sudor y lágrimas le costaron a generaciones de venezolanos mantener. Las industrias que nacionaliza y que estatiza en su momento Pérez Jiménez, Carlos Andrés Pérez, la Corporación Venezolana de Fomento, etcétera. Las empresas básicas creadas en el gobierno de Raúl Leoni y en el gobierno de Rómulo Betancourt, ampliadas en los gobiernos democráticos siguientes, pensadas e ideadas, hay que decirlo, durante la gestión de Pérez Jiménez. Todo eso que se hizo pensando, porque todos pensaban, Betancourt, Pérez Jiménez, Leoni, Carlos Andrés, Caldera, Lucinchi, Luis Herrera, todos pensaban igual con respecto a la necesidad, según ellos, de que el Estado tenía que ser propietario a nombre de la nación del suelo, del subsuelo y de ese concepto de las industrias básicas de Guayana y la industria petrolera. Lo que costó la nacionalización de la industria petrolera, lo que costó la creación de PDVSA, lo que costó la creación de la Corporación Venezolana de Guayana, donde tiene esa inmensa labor titánica, Sucre Figarela, uno de los próceres civiles de Venezuela. Se realiza todo eso. ¿Y qué termina ocurriendo?
que llega un tipo que no nació en Venezuela llamado Nicolás Maduro y pone al mando de esas empresas a un tipo que nació en Barranquilla. Es decir, las empresas básicas venezolanas, las industrias propiedad del Estado venezolano, en este momento están en manos de un tipo que nació en Barranquilla. Con todo el respeto que tienen los barranquilleros, no hay nada contra los colombianos aquí. Yo no estoy promoviendo ninguna cuestión xenofóbica. Aquí no estamos hablando de nada contra los colombianos. Porque si en un país han sido solidarios y tendremos que darnos en el futuro con una piedra en los dientes, con todo lo que hemos dicho en el pasado de los colombianos en tiempos pretéritos, hay que decir que ha sido Colombia refugio para muchísimos venezolanos de bien que han llegado a ese país huyendo de la desgracia en Venezuela. Y que la voluntad colombo-venezolana existe, porque muchos de esos venezolanos que llegaron a Colombia tenían orígenes ya en Colombia por sus padres y sus abuelos, y si no los tenían, los tendrán sus hijos porque han nacido en ese país. Así que aquí no hay nada de xenofobia. Aquí lo que hay es un tema legal, un tema nacional y un tema de interés nacional. ¿Cómo es posible que tengamos a unas sabandijas uniformadas que dicen ser la Fuerza Armada Nacional, que hayan permitido que a un tipo que no nació en Venezuela se le ponga en sus manos el control de las industrias básicas? No solamente eso, sino que hay una cosa particular que a mí me dejó, bueno, yo dije, no, pero aquí se perdió hasta el pudor. Aquí esta gente perdió hasta el pudor. ¿Cómo es posible que estas lacras acusan a Telechea, el que estaba en el cargo antes de Alex Saab, lo acusan de traidor a la patria por haber entregado los archivos de, supuestamente, ¿no? Dicen que él es un traidor a la patria y que está destituido y está preso porque puso el control, le dio el control a agentes extranjeros de la información de las empresas básicas y de la industria petrolera. Y si tú consideras que es un delito darle información a una potencia, a un país que no es Venezuela, a intereses extranjeros, la información de las industrias básicas venezolanas, no es un delito mayor de lesa patria el nombrar a un extranjero como ministro jefe de esas empresas básicas. Bueno, aquí es donde estamos. Aquí es donde estamos. A esto hemos llegado. ¿Qué haría Simón Bolívar? ¿Qué harían la generación del 28? ¿Qué haría la generación del 36? ¿Qué haría la generación del 58? ¿Qué haría Pérez Jiménez y la juventud militar que se alzó en el 45? ¿Qué harían los jóvenes militares del 58? ¿Qué harían todos aquellos que reclamaban que había gobiernos en Venezuela que supuestamente no defendían los intereses nacionales? ¿Qué harían esos militares como Chávez que en el año 92 dijeron que había que alzarse porque había un riesgo del territorio nacional por el avance de intereses de acciones de Colombia en contra del territorio venezolano? Se decían nacionalistas y decían que la nación estaba en un grave riesgo. Esto es un reclamo a los militares venezolanos, a los que todavía quedan y se hacen llamar militares. Acaban de nombrar a un extranjero como jefe de las industrias básicas de Venezuela, que nos costó sangre, sudor y lágrimas mantener y sostener aún hoy, que están convertidas en chatarra, pero siguen siendo empresas básicas venezolanas. Siguen siendo empresas básicas venezolanas. Siguen siendo propiedad de la nación, no del Estado, de la nación. Aunque el Estado se haya tomado y se haya arrogado la voluntad de administrarlas como le ha dado la gana todos estos años. Entonces, ¿dónde está aquí el honor nacionalista? ¿Dónde está aquí el orgullo nacional? ¿Dónde está aquí la defensa de los intereses nacionales? ¿Permitirían en Colombia que un venezolano fuese nombrado ministro del café? ¿Permitirían en Cuba que un venezolano fuese nombrado ministro del azúcar? Es de eso de lo que estamos hablando, amigo mío. Estamos hablando de una pandilla de entreguistas, de lácaras, de enemigos de la nación. Por eso es que yo les digo que ustedes tienen que leer ese libro de Marcelo Croatto, porque entonces aquí es donde uno se entera de las cosas. Aquí es donde uno se entera de las cosas. Si hubiésemos estado muchos estado conscientes de lo que el chavismo era capaz de hacer, comprendiendo las cosas que cuenta Marcelo Croatto en su libro Techo Rojo, Abismo Rojo, no hubiésemos llegado a donde estamos.
Techo Rojo, Abismo Rojo de Marcelo Croato está a la venta a nivel mundial en Amazon. Ahora, yo le digo que a Alex Saab, ¿verdad? Si usted no quiere tener la... Porque Alex Saab salió todo coñetado de esa cárcel, ¿no? Claro, porque el tipo jamás se esperaba eso. Y además porque no pasó por el quirófano del doctor Ricardo Pérez, que todos esos detallitos que tienes en tu rostro te los puedes dejar, mira, sin ningún problema. Hay que dejarse de complejos. Si usted considera que tiene que pasar por el quirófano para resolver problemas que tiene en su físico, no caiga en la lengua de nadie. Caiga en el quirófano del doctor Ricardo Pérez, cirujano estético en la Florida, con el equipo de cirujanos plásticos número 1 de todo el Doral, Miami. Y después a vestirte como una reina. No te vayas a vestir como Silvia, no te vayas a vestir como Delcy, por favor. Proyecta con tu vestimenta y con tus accesorios lo que quieres proyectar de forma correcta con la asesoría, control y manejo de la gente de Dairis Design, porque Dairis Design es la moda en Miami. La moda en Miami es Dairis Design. ¿Y qué pasa cuando tú tienes a un jefe tóxico? ¿Qué pasa cuando tú vas a asumir un cargo como jefe y te dicen que vas a manejar a un grupo que crees que va a ser difícil, diverso culturalmente, etc.? Es el momento que tienes que llamar a Eduardo Villegas, tu coach de confianza, para que Eduardo Villegas, coach de comunicación, te ayude a armar la estrategia para comunicarte efectivamente con toda la gente con la que vas a trabajar, para que te ayude a lidiar con esos jefes tóxicos o con ese equipo que no responde porque no tiene clara la idea. Si hay un problemita de comunicación antes de renunciar o inclusive antes de aceptar el cargo, contacta a Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, y no hay forma de que usted... Bueno, fíjate, Alexa no puede ir a Escocia. No, Alexa no puede. Alexa no se monta en un avión más nunca, mi compadre, después de ese susto que pasó. Uf, muchacho, pero usted sí puede. Hablemos de Escocia en castellano. Prepara tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Nos están esperando esas barricas de whisky allá en las tierras escocesas, y toda la historia de esa deliciosa bebida nos las van a contar en nuestro idioma. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y por supuesto, necesitas una póliza de salud. Estamos en el periodo de adquisición de pólizas de salud, porque recuérdense que en los Estados Unidos la adquisición de las pólizas de seguro se hacen en periodos específicos. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Alex Saab. Es decir, demasiado tarde y lamentable. Comunícate con tu asesor Gustavo y asegúrate bien. Por supuesto que en los Estados Unidos, bueno, imagínate, si tú no eres un Edmundo González Urrutia, si tú no eres un Locoldo, o sea, tú en España tú tienes que andar con todas las de la ley. Esos son ellos, que son unas sabandijas que los esperan con avión privado y los reciben con alfombra roja. Usted que está labrándose su estatus migratorio, usted tiene que tener los mejores abogados. Y los mejores abogados en materia de extranjería son los de Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. En España con todas las de la ley. En España con todas las de la ley, con Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Alex Saab pagará impuestos en Venezuela. Esa es una gran pregunta que hay que hacerse. ¿Se ha dicho pagar impuestos? Seguramente no, porque él es una sabandija. Y el que recauda los impuestos en Venezuela, ¿quién es? El hermano de Diosdado. No joda. La casa pierde y se ríe. Pero usted en los Estados Unidos no puede ser una sabandija. Usted no puede ser un evasor. Usted tiene que tener a la gente de Easy Tax to Go para tener toda su contabilidad al día y hacer sus pagos de impuestos al día, de forma correcta, de forma completa y por supuesto con el cumplimiento debido. Y si usted lo que quiere es aprender cómo declarar sus propios impuestos, haga el curso que le presenta Merángel Lantel para hacer lo que tiene que hacer cada vez que tenga que declarar, e inclusive para certificarse como preparador de impuestos para terceros y cobrar sus honorarios por esa labor. Merángel Lanten es la analista estrella de Easy Tax to Go. Si no está Merángel Lanten es porque son unos piranten, cuidado. Y bueno, amigos míos, ¿usted qué cree que va a pasar si cuando venga un huracán allí en la Florida usted no ha hecho las refacciones que tiene que hacer? Vamos a suponer que usted quiere hacer, en ese jardín quiere hacer una piscina. ¿Usted sabe si puede hacerlo? Para hacer todo tipo de remodelaciones y construcciones en la Florida, usted tiene que llamar a la gente de Lamcor Construction Services. Lamcor Construction Services es el equipo para construir y para batir la mezcla de forma efectiva a nivel de construcción y de cumplimiento de la norma.
para renovar tu hogar, para renovar la cocina, para renovar el baño, para construir un jardín, para construir una piscina en el jardín, para cambiar el techo, para ampliar la oficina, para construir en un terreno que compraste o para hacer una remodelación o para salvarte de una multa por haber hecho una remodelación ilegal. Con todo eso, Lancome Construction Services te puede ayudar. Y el catering on top. Ay, qué maravilla es el show de la paella. No les voy a decir. Cuando me vean con la chef Laura y la paellera al lado, ustedes van a decir, ¡ah! Míralo, era verdad. Catering on Top prepara todos tus eventos para que el catering que tengas en Miami sea el de la calidad que necesitas y la cantidad que requieres. Que tus invitados digan, Dios mío, qué top es este catering. Y será así, porque será con Catering on Top. Catering on Top en Miami, del catering el top. No te olvides nunca que la gente de Best Pro es la gente del digital marketing para que todo tu contenido audiovisual en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook tenga la calidad que requieres. El crecimiento orgánico, la gestión eficiente, Best Pro Digital Marketing, the best of the best. Y entonces aquí uno puede preguntarse, ¿cómo estarán viendo esto? ¿Cómo estarán viendo esta desgracia de tener a un extranjero encargándose nada más y nada menos que de la administración de las industrias básicas de Venezuela? O sea, esto es un horror, esto es una desgracia, esto es una locura. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, Pon? ¿Y qué pensarán de un colombiano gestionando las industrias básicas venezolanas en Colombia? Nicolás Maduro designó a Alex Saab como nuevo ministro de Industria y Producción Nacional. Saab estuvo preso en Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta el pasado diciembre bajo una acusación por corrupción. Maduro, que informó del nombramiento a través de Telegram, dijo que Saab impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela como parte de un proceso de construcción del nuevo modelo económico y le brindó todo el apoyo. Saab, nacido en Barranquilla, Colombia y de origen libanés, ha sido vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, una acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Venezuela alimentos y víveres para los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Así lo ven y así lo seguirán viendo. Y ese momento en el que vimos a Saab con las esposas puestas y el uniforme anaranjado, ese momento no lo quita nadie. Pero ¿de quién es ministro y de quién es la culpa? La culpa es de Nicolás Mamaloduro, la culpa es de Joe Biden, que lo liberó, o la culpa es de esos cobardes disfrazados de militares que quedan dentro de Venezuela en actividad que permiten que las industrias básicas venezolanas caigan en manos de un extranjero. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos a un extranjero decidiendo y sabiendo y conociendo lo que hay de las industrias básicas venezolanas? Amigos, esta es una de las traiciones más grandes que a la nación se le han ocasionado en estos años. Y mire que en 25 años, si algo ha hecho el chavismo, es traicionar a la nación. Aquí estamos hablando de que no habría paredón lo suficientemente largo, ni horca suficientemente larga, ni guillotina suficientemente amolada, ni hoguera suficientemente caliente para acabar con los que han traicionado a Venezuela en 25 años. Pero de esto que han hecho, aunque se vea como un gesto, aunque se vea como una cosa mínima, aunque se vea como una anécdota, el nombramiento de un extranjero en el ministerio que controla todas las industrias básicas de Venezuela es un daño irreparable a la nación. Porque ese tipo se va a llevar y va a negociar y va a entregar toda esa información. Pasarán años para recuperarnos del daño que esto nos está causando y que nos va a causar en el futuro. Hemos perdido las industrias básicas sin disparar un tiro. Nos han robado las industrias básicas sin disparar un tiro. Y lo han hecho nombrando a un extranjero como ministro de las industrias básicas. Para eso llegó Chávez al poder, para entregar el territorio nacional. Mientras tanto, los militares que quedan dentro de Venezuela, disfrazados con el uniforme de la República,
están haciéndose la paja, traficando con cocaína y torturando a los ciudadanos venezolanos con la matraca en las gasolineras, en las autopistas, en las alcabalas, en los pasos fronterizos, en las aduanas y en donde haya un negocio que ellos puedan hacer. Díganme si no hay razones en este momento para declararse nacionalistas. Díganme si no hay razones en este momento para declararlos a ellos enemigos de la nación y montarles una horca, una hoguera, para que no queden ni las cenizas para lanzarlas al Guaire y mandarlos directo a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Ellos creen, ellos se hacen los que no chaven, pero ellos saben que van a ir a visitar a Chávez porque ellos sí chaven. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.